¿Todo se ve bien? Sí, doctora. Vamos a hablar el día de hoy de la tomografía y la resonancia magnética en cardiopatías congénitas. Si hay algún problema con la transmisión, por favor avísenme. Los objetivos de esta sesión... Ay Dios, no puedo ver esa parte. Perdón. Vamos a hablar de cuáles son las indicaciones para realizar un estudio de imagen cardíaca no invasiva, cuál es la adecuada metodología de análisis e interpretación, y vamos a identificar algunas otras aplicaciones, un poquito de mínimo de miocardiopatías por infiltración, ¿no? Hay muchas técnicas de corazón. En este imagino Doctora, porque la mayoría de las cardiopatías congénitas van a ser perfectamente diagnosticadas con un ecocardiograma transtorácico de abordaje, que es el estudio inicial por excelencia para la evaluación de estos pacientes. Una vez que tienen una historia y examen físico que sugiere la presencia de una cardiopatía congénita, más un electrocardiograma y una radiografía de tórax, el siguiente estudio de abordaje a realizar es un ecocardiograma transtorácico. La mayoría de las veces la evaluación anatómica y fisiológica es completa y no se necesitan otros estudios, pero puede ocurrir que el paciente no tenga una buena ventana acústica, que sería una de las razones para pedir un estudio adicional, que puede ser en este caso eh, una resonancia magnética, o lo que se sugería en este artículo es una resonancia magnética o un ecocardiograma transesofágico con todas las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Otras de las indicaciones posibles es que necesitemos mayor orientación espacial, identificar mejor cuál es la relación entre las estructuras, la evaluación de las arterias coronarias en su curso proximal, mediciones de función, volumen ventricular que no hayan podido realizarse por ecocardiograma, mediciones de flujos valvulares también, si no fue posible realizarlas, y evaluar la viabilidad miocárdica. Estos son los másters de ecocardio. Es la cara que hacen cada vez que les piden que hagan una tomografía, porque ellos pueden todo. Entonces, bueno, estábamos acá. Estas son las indicaciones de realizar una resonancia magnética como un estudio de abordaje complementario. Si en cambio necesitamos mayor información detallada de las arterias coronarias, hasta este momento se prefería llevar al paciente a un cateterismo cardíaco. Igual si necesitaban evaluación distal de las ramas pulmonares, es decir, ramas segmentarias, también se prefería de inicio un cateterismo cardíaco. Si era necesario igual mediciones de presión o un procedimiento intervencionista, pues entonces se prefería la caracterización de estas imágenes, perdón, el procedimiento intervencionista. En este estudio de la revista de la Sociedad Americana de Ecocardiografía, reservaban la tomografía cardíaca solamente si el paciente tenía alguna contraindicación para resonancia magnética, o si tenía algún implante metálico, o si requería mayor caracterización del pulmonar, del árbol traqueobronquial o del parénquima.
Sin embargo, como vamos a ver más adelante, hay otras indicaciones. Si se necesitaba evaluación de una posible isquemia miocárdica, entonces se prefieren otros métodos de evaluación del metabolismo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de un estudio de resonancia magnética contra un estudio de tomografía cardíaca? Si nos enfocamos en resonancia magnética, pues la principal ventaja es que no utilizamos radiación para producir imágenes. Es un estudio dinámico que se puede realizar en tiempo real. Se refiere más a la adquisición que al estudio como tal, ¿no? Nos permite realizar imágenes multiplanares y también reconstrucciones multiplanares de algunas secuencias, y podemos realizar estudios de morfología, función y flujos vasculares. Las desventajas es que es un estudio largo, de más de 30 minutos en general. Si utilizamos un protocolo bastante abreviado, serían 30 minutos por lo menos, y se requieren múltiples apneas para disminuir el artificio por movimiento respiratorio. En la mayoría de los pacientes pediátricos requeriremos de sedación o anestesia. El uso de gadolinio también es una de las desventajas, puesto que no es un medio de contraste inocuo, y más adelante les voy a hablar un poco más de esto. La resolución espacial no es tan buena como la de la tomografía, y tenemos el inconveniente de que hay algunos artefactos como los stents o algunos implantes metálicos que dan un artificio bastante prominente. En cuanto a la tomografía, pues tenemos que es un estudio muy rápido, que lo podemos adquirir en segundos o fracciones de segundo. No requiere sedación en muchos de los casos y se puede realizar con el paciente ambulatorio. Necesitamos utilizar siempre técnicas de baja radiación, las cuales están actualmente disponibles y todos las podemos modificar en el caso de que requiramos escanear a un paciente pediátrico. Nos permiten la reconstrucción multiplanar y también la reconstrucción volumétrica, que suele ser mejor para explicar la patología. Podemos tener una alta resolución espacial de hasta 0.6 milímetros o en algunos tomógrafos hasta 0.3 milímetros. Es bastante bueno. Y bueno, se puede realizar siempre en estudios que tienen en pacientes que tienen alguna contraindicación para realizar resonancia magnética, como la presencia de un marcapasos, un desfibrilador o claustrofobia. ¿Cuáles son las desventajas? Pues la principal es que es un estudio que emite radiación ionizante para la producción de imágenes, y lo cual en los pacientes pediátricos que tienen una tasa de replicación celular muy alta puede tener un significado muy importante por la propensión a generar neoplasias como reacción adversa en un tiempo, como un efecto adverso a largo plazo. Y la utilización de medio de contraste yodado, que también tiene algunos efectos adversos en el riñón o podría tenerlos, y hay algunos pacientes que simplemente presentan alguna alergia a medio de contraste, y el uso de sedación, que aunque es corta, pues aún así se requiere, y puede conllevar algunos problemas y algunas dificultades. Ok, entonces vamos a comenzar con la tomografía cardíaca. Ok, como les comentaba previamente en el artículo que les mostré, bueno, en esta imagen del artículo que les mostré previamente de 2014, la tomografía no se consideraba todavía dentro de los estudios que se indicaran de manera apropiada en los pacientes pediátricos. Sin embargo, a partir de 2015 salió este consenso de la revista de tomografía cardiovascular computada. Es un consenso de radiólogos pediátricos y cardiólogos pediátricos que se dedican a la imagenología. En este consenso se recomendó la tomografía cardíaca para el estudio de cardiopatías congénitas
en todos los pacientes de todas las edades, ya sea pediátricos o adultos. Y sobre todo porque, bueno, con la evolución de estos equipos de tomografía cardíaca cada vez se vuelven más rápidos y en los cuales se puede modificar la dosis de radiación de los pacientes, digamos que esta desventaja de la tomografía cardíaca se ha disminuido con estos avances y por lo tanto, bueno, ya se recomienda el estudio en todos los pacientes. ¿Para qué patologías las vamos a indicar? Principalmente para anomalías coronarias. Es el estudio de abordaje no invasivo de elección en el caso de anomalías coronarias y cardiopatías complejas. Estas cardiopatías complejas en las cuales podemos buscar estructuras menores de 2 milímetros, ya sea unas ramas pulmonares hipoplásicas o la presencia de colaterales muy proximales, es en los que vamos a ver mayor beneficio de realizar inicialmente una tomografía cardíaca en lugar de una resonancia magnética. Y la presencia de defectos intracardíacos pequeños, que también el artificio de movimiento cardíaco es más fácilmente limitable por tomografía que por angioresonancia. Hablando de pacientes pediátricos, sobre todo, que tienen una frecuencia cardíaca generalmente muy elevada. En cuanto a la patología extracardíaca que se puede evaluar, pues son las anomalías del arco aórtico, que a veces son de difícil acceso con el ecocardiograma, la presencia de anillos vasculares, que también implican una alteración del árbol tractobronquial, y la evaluación de la arteria y venas pulmonares. Siempre hay que tomarlo en cuenta en los pacientes con contraindicación para resonancia magnética de todas las edades. Ya les dije cuáles son estas contraindicaciones, ¿no? Una, que el paciente sea claustrofóbico, que esa es una contraindicación relativa porque se puede llevar a sedación, pero si tiene un artefacto metálico que puede ocasionar un artificio importante o la presencia de un desfibrilador o un marcapasos que no sea compatible con resonancia magnética, entonces estos pacientes deberían ser llevados inicialmente a tomografía. Y los pacientes en situación médica crítica, ya sea los pacientes recién nacidos que están inestables, o los pacientes postquirúrgicos que también están en este tipo de condición clínica. Cuando hacemos un estudio de angiotomografía para un paciente pediátrico, en los que es muy necesario, más bien es indispensable limitar la dosis de radiación a la que los estamos exponiendo, tenemos varias estrategias. La primera es limitación del field of view o del campo que nosotros vamos a explorar. Tenemos que la zona de exploración, que es la que nos va a dar la información más útil de los pacientes, es pues en realidad esa parte, ¿no? Que abarca el corazón y los grandes vasos, porque todo lo demás puede ser abordado por otro tipo de imagen, sobre todo por el ultrasonido o por resonancia magnética, ya en un protocolo mucho más abreviado, ¿no? Luego tenemos la zona de seguridad, que a lo mejor es algún centímetro por arriba y por abajo de nuestra zona de exploración que le damos al paciente, como digamos que lo que se nos puede mover la imagen por la respiración del paciente, y todo lo demás es un área de sobreexploración. Entonces vamos a limitar lo más que se pueda esa área de sobreexploración. ¿En cuáles pacientes tal vez es recomendable no hacer esto, no limitar tanto el campo de visión? En los pacientes con algún síndrome de heterotaxia. Tal vez en los pacientes con algún síndrome de heterotaxia sea mejor evaluar en un solo estudio inicial, sobre todo si es un paciente que no está tan estable, hasta la parte superior del abdomen por lo menos, para identificar adecuadamente los componentes de este síndrome. Otra de las estrategias es modular la corriente del tubo. Ustedes saben que hay una dosis de radiación que nosotros aplicamos sobre el paciente y que depende del tamaño del paciente. No es lo mismo un pacientito recién nacido de 3,5 kilos que un adulto de 70 kilos. Por lo tanto, no va a ser necesaria la misma dosis de radiación. No tenemos que sobreexponer a nuestros pacientes pediátricos, por lo que se recomienda en la edad pediátrica de menos de 10 años aproximadamente utilizar un kilovoltaje, que es digamos que la cantidad de energía que va a ser aplicada sobre ese paciente, de 80
kbps. Y el miliamperaje, que también es la intensidad con la cual va a ser emitida esta radiación, también se tiene que modular respecto al peso del paciente, y esta tabla es muy buena para dirigir estos cambios que tenemos que hacer en nuestro protocolo. El protocolo de adquisición puede ser gatillado con el electrocardiograma o no gatillado o no sincronizado con el electrocardiograma, y esto va a depender de la indicación del estudio de nuestro paciente. Por ejemplo, utilizamos la sincronización electrocardiográfica para disminuir el artificio del movimiento del corazón, que nos va a dar pues ahí una imagen muy inestable. A pesar de que un tomógrafo como el con el que contamos en el hospital, que es de 128 detectores, es muy rápido, tenemos a veces ese artificio de movimiento. Por lo tanto, si necesitamos un gran detalle de la imagen intracardíaca, un gran detalle de las raíces de los grandes vasos, un gran detalle de las arterias coronarias, necesitamos hacer un protocolo gatillado, ya sea prospectivo o retrospectivo, para disminuir este artificio de movimiento. De esta manera, nuestro tomógrafo va a realizar imágenes consecutivas durante todo el ciclo cardíaco del paciente, tal vez durante varios ciclos cardíacos en el caso del protocolo retrospectivo, para después realizar las reconstrucciones de las imágenes en cada fase del ciclo cardíaco, y de esas ya nosotros podemos elegir las que nos parezcan mejores para la evaluación de la imagen. En el protocolo prospectivo es similar, también se sincroniza el electrocardiograma con nuestro haz de radiación a la hora de adquirir las imágenes. Sin embargo, en este protocolo prospectivo nosotros solamente vamos a elegir una fase, la que consideramos que el paciente pueda tener mayor estabilidad de las imágenes. Para los adultos es alguna, para los niños es otra, y entonces solamente en esa fase se van a adquirir imágenes. Durante el resto de las fases del ciclo cardíaco, la dosis de radiación va a estar disminuida o atenuada, y solamente cuando estemos en la fase que nosotros elegimos se van a adquirir imágenes. ¿Cuáles son las ventajas de una y otra? Bueno, como ya les dije, del protocolo retrospectivo podemos tener todas las reconstrucciones de todas las fases y podemos visualizar nuestra fase sistólica, nuestra mejor fase sistólica, o nuestra fase diastólica más amplia, o buscar nuestra fase de llenado auricular máximo. Podemos buscar la fase más estable para la evaluación de las arterias coronarias. Y también, si contamos con el software necesario, podemos realizar evaluación funcional aproximada, que no es el mejor método diagnóstico, pero sí se puede tener una función ventricular aproximada. Y el protocolo prospectivo únicamente nos va a dar la imagen de la fase que nosotros elegimos, pero va a tener un menor artificio de movimiento cardíaco al compararlo con un estudio no sincronizado. Entonces, bueno, podemos requerir anestesia o sedación dependiendo de la edad del paciente. En general no se requiere anestesia general, a menos que requiramos información coronaria muy detallada para control de la apnea en un paciente muy pequeño. Para todos los demás, una sedación superficial con respiración libre podría ser suficiente. La inyección del medio de contraste generalmente se prefiere en una vía periférica, y la velocidad de flujo a la que le inyectamos es a la que nuestro catéter nos lo permita. Si tenemos un paciente menor de 1 año, difícilmente necesitaremos un caudal mayor de 2. Generalmente podemos pasar a una velocidad lenta, sobre todo porque buscamos que la mayoría de las estructuras y cavidades del corazón estén opacificadas con el contraste. Si fuéramos mucho más específicos y buscáramos solamente opacificación de las arterias coronarias o solamente opacificación de las ramas pulmonares, sí tendríamos que controlar un poco más este flujo al que pasa el medio de contraste. 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso, y bueno, el protocolo de adquisición, ya sea con bolus tracking manual, bolus tracking automático o con time bolus, que son estrategias para cazar el medio de contraste y asegurarnos que esté en las estructuras vasculares que nosotros queremos ver. Este es
la diferencia entre hacer un protocolo no gatillado y gatillado. Este primer estudio es en un paciente que, como pueden ver, tiene ectopia cordis. Y si regresamos a la imagen del corazón, podemos ver cómo hay mucho movimiento, sobre todo aquí en la raíz de la aorta. Tal vez podemos ver un poco del origen de la arteria coronaria derecha, pero bueno, a pesar de que la vasculatura extracardíaca la vemos muy bien, a lo mejor el detalle intracardíaco se nos pierde un poco. A diferencia de este estudio de tomografía, el cual se realizó con gatillo electrocardiográfico y en el cual, bueno, podemos ver adecuadamente la separación entre ambas aurículas, ambos ventrículos, las válvulas ventrículo-arteriales y bueno, aquí podemos ver perfectamente el trayecto proximal de las arterias coronarias y se ve un buen segmento, ¿no? Hasta el segmento medio, tal vez un poco del segmento distal de la descendente anterior. Entonces, esta es como principalmente la característica que diferencia un estudio gatillado de uno no gatillado. Esto también son imágenes que podemos obtener con un estudio gatillado o sincronizado. Como les mencionaba previamente, tenemos aquí un defecto intracardíaco de tipo CIA y la podemos ver en la fase de llenado auricular y en la fase diastólica, ¿no? Podemos ver su diámetro máximo, el diámetro mínimo y en estas imágenes podemos medir incluso los bordes, que es de gran utilidad para planear un procedimiento intervencionista. Esta es una de las principales fortalezas de la tomografía. Nos permite hacer reconstrucciones multiplanares que nos van a permitir tener varias perspectivas de la misma lesión en diferentes planos de reconstrucción. Y por supuesto también la obtención de reconstrucciones tridimensionales que son bastante didácticas a la hora de informar un diagnóstico final. Y bueno, es así como la tomografía nos permite evaluar de una manera muy adecuada las cavidades, su tamaño, sus relaciones, las conexiones de las aurículas con los ventrículos, de los ventrículos con los grandes vasos, como es en este caso donde hay una doble salida del ventrículo derecho, con las relaciones de estos vasos con una aorta derecha, una pulmonar anterior, los defectos intracardíacos, los retornos venosos sistémicos y pulmonares, y finalmente obtener una reconstrucción tridimensional que nos permite representar la relación de los defectos y colaboran a una toma de decisiones previa a las indicaciones de tratamiento. Bueno, en conclusión, la tomografía cardíaca está indicada en el diagnóstico de cardiopatías congénitas para pacientes de cualquier edad. Y hablando de los pacientes pediátricos, es de gran utilidad para la evaluación de estructuras cardíacas menores de 2 milímetros, como pueden ser las arterias coronarias, y la evaluación del paciente en estado crítico. En los niños es prioritario realizar protocolos de baja dosis de radiación. En cuanto a la resonancia magnética, bueno, sabemos que se considera actualmente el estándar de oro de los métodos no invasivos para la evaluación de las cardiopatías en general, porque nos permite evaluar características funcionales, además de morfológicas. Tiene una gran fortaleza en cuanto a la caracterización tisular del miocardio y los tejidos también que lo circundan. A diferencia de la angiotomografía, bueno, ustedes no sé si han conocido un equipo de resonancia magnética, pero consta de un gran magneto de una potencia muy alta y además de esto algunas bobinas de gradientes y antenas receptoras que son las que se quedan pegadas al paciente. Y a diferencia de la tomografía que funciona o digamos que genera una imagen a través de la atenuación del haz de radiación que cruza por el cuerpo del paciente, la resonancia magnética interactúa de una manera diferente.
a través de un magneto que en cuanto entre el paciente alinea todos los protones del cuerpo que está ahí dentro y este cuerpo a su vez va a funcionar como un magneto pequeñito. Entonces, al entrar al equipo de resonancia magnética se alinean los protones. Se genera un pulso electromagnético que va a excitar estos protones y los va a obligar a inclinarse en el plano transverso a 90 grados aproximadamente, por eso se denomina pulso de 90 grados. Cuando se hace este pulso de radiofrecuencia, se libera energía de los protones del paciente o de la materia. Y esta energía es la que es captada a través de la antena de radiofrecuencia y la que a su vez es codificada en el equipo de resonancia magnética como una imagen final. Para realizar este estudio, pues, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Para realizar una angioresonancia magnética, se prefiere un magneto de alta potencia que permita una adecuada definición o que nos permita un mejor contraste entre el miocardio y sangre. Por lo tanto, vamos a preferir un equipo de 1.5 a 3 teslas, una bobina cardíaca de muchos canales. Vamos a necesitar muchos canales que reciban esta información de la excitación de los protones y tener un paciente que esté completamente inmóvil y que nos permita disminuir la mayoría de los artificios de movimiento que podemos tener dentro del cuerpo. Para tener esto, pues necesitamos a nuestro paciente prepararlo adecuadamente. Si es un pacientito mayor, pues explicarle el procedimiento a detalle y entrenarlo un poco para que nos ayude con la realización de apnea. Si no es posible, pues va a tener que ser llevado a sedación. Para la resonancia magnética, por ser un estudio prolongado, a veces en lugar de sedación superficial es preferible realizar una anestesia general para la protección de la vía aérea. Y hay algunos pacientes con consideraciones particulares, como por ejemplo los que tienen alguna enfermedad infiltrativa del músculo, como el diafragma, a veces también sería necesario llevarlo a anestesia general para protección de la vía aérea. Para otros pacientes, pues se puede realizar sedación superficial con respiración libre. Hay muchas publicaciones acerca de los protocolos de feed and swallow, en donde los pacientes dormidos o alimentados con solución glucosada son llevadas al estudio para realizar los protocolos muy abreviados y que los puedan hacer durante el sueño fisiológico. Pero también podemos realizar secuencias en tiempo real y respiración libre, que en estos pacientes que están dentro del sueño fisiológico o simplemente tranquilos, nos van a permitir hacer un estudio completo sin necesidad de apneas. En cuanto a la utilización de gadolinio, únicamente se tiene que usar en los pacientes en los que clínicamente está justificado. ¿En qué pacientes va a estar clínicamente justificado? Bueno, pues los que requieran una valoración vascular muy detallada y en los pacientes en los que haya un deterioro progresivo de la función cardíaca y en quienes se requiera realizar la caracterización del miocardio, ya sea por la sospecha de alguna miocardiopatía o por la sospecha de fibrosis en los pacientes, hablando de pacientes con cardiopatías congénitas. El uso de gadolinio no se recomienda de manera rutinaria en pacientes menores de 1 año porque no han terminado de desarrollar su función renal y puede ser que tengamos más depósitos de gadolinio de los que tendríamos si la función renal estuviera completamente establecida. Todos los medios de contraste con base en gadolinio tienen depósitos en los tejidos. Y esto pues se ha estudiado en los últimos 5 o 6 años y pues se ha demostrado en patología con el uso de cualquier tipo de medio de contraste, pero de manera menos profusa y mucho más limitada si utilizamos los de tipo macrocíclico como los que se usan en este hospital. Bueno, también requeriremos un acceso venoso periférico para su administración y no se recomienda si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menos de 30 porque podemos tener el efecto adverso que es la fibrosis nefrogénica sistémica. Siempre va a ser muy importante conocer si el paciente cuenta o no con dispositivos endovasculares intracardíacos y conocer
si tiene alguna otra contraindicación. Estas son las secuencias principales, que bueno, no los voy a aburrir, pero la primer secuencia básica es tener una secuencia anatómica, ¿no? Para el estudio del situs abdominal, si hay alguna anomalía congénita asociada, una secuencia 3D de todo el corazón, en este caso sería como una secuencia de angioresonancia sin contraste, y por último, la valoración de las funciones mediante las secuencias de cine, ¿no? Entonces, esta es una secuencia T2 coronal, en la que podemos ver, bueno, aquí una alteración del situs bronquial y del situs abdominal. Estos son imágenes de una secuencia 3D SSPP que no se realizó sin el uso de medio de contraste y con respiración libre. Es una secuencia relativamente nueva de las resonancias magnéticas cardiovasculares. Y luego tenemos las secuencias de cine, las cuales nos van a dar información de los volúmenes, las funciones, los diámetros de las cavidades, el grosor del miocardio, en 4 cámaras, el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Aquí podemos ver, además de la morfología del corazón, vemos también que hay una alteración en la función de la válvula tricuspidia. Y estas secuencias de cine en el eje corto nos van a permitir la medición de los volúmenes y de la función del ventrículo izquierdo, mientras que las imágenes, bueno, también nos permiten la medición de la masa. Este es un ejemplo de secuencias de eje corto en cine en un paciente con tetralogía de Fallot, donde podemos ver, bueno, cómo existe la alteración del movimiento del septum interventricular y el aumento del diámetro del ventrículo derecho, ¿cierto? La secuencia en cine, en el plano axial, nos va a permitir medir estos mismos volúmenes y función, pero del ventrículo derecho, y es la mejor en los casos de dilatación ventricular derecha porque nos permite evaluar la totalidad de la cavidad con menos dificultad que el eje corto. El estudio extendido, pues ya se compone de otras secuencias que nos van a dar información adicional, y para ilustrarles este tipo de protocolos, les voy a hablar un poquito del protocolo de exploración en los pacientes con cirugía de Fontan o empaleación pre-Fontan que estamos haciendo en el hospital. Entonces, en la etapa de pre-Fontan, los objetivos de la evaluación por resonancia magnética son cuantificación del volumen y función del ventrículo funcional, la valoración de las ramas pulmonares, la detección y cuantificación de la circulación colateral y la detección y cuantificación de insuficiencias o alteraciones funcionales de las válvulas AB y sigmoideas. También la identificación de variantes anatómicas vasculares y de la anatomía linfática. Entonces, bueno, en estas imágenes podemos ver cómo mediante el estudio de secuencias de cine, les mostraba previamente, tenemos la valoración de la función y volumen del ventrículo funcional que predice el resultado temprano y tardío de la cirugía de Fontan. Estas son las ecuaciones que utilizamos para realizar esta determinación. Podemos calcular también el índice cardíaco con las secuencias de contraste de fase, que son secuencias que nos permiten evaluar y medir el flujo a través de una estructura vascular que nosotros previamente hayamos definido. Podemos identificar el flujo sistólico, el flujo pulmonar, podemos identificar el flujo a través de una válvula atrioventricular y el cálculo del índice cardíaco en pacientes con ventrículo de morfología derecha generalmente es significativamente menor que de los pacientes con ventrículo de morfología izquierda, y es algo que tiene que quedar asentado en estos pacientes. Va a ser importante definir el tamaño de las ramas pulmonares y la distribución de flujo, y esto lo vamos a hacer mediante 2 secuencias, que es la de la angioresonancia, que son todas estas imágenes que vemos aquí, que son secuencias tridimensionales, en este caso sí con el uso de medio de contraste, que nos van a permitir definir
adecuadamente la morfología de estas ramas y saber si hay alguna discordancia entre las áreas de la misma. Se dice que si una rama tiene un área menor al 25% de la suma de las dos ramas pulmonares, el resultado será peor que si son simétricas. Y estos resultados predisponen a una mayor estancia intrahospitalaria post-Fontan. También la asimetría del flujo, calculado por secuencias de contraste de fase mayor del 40%, predisponen a estos resultados adversos. Y de manera muy curiosa, si las ramas pulmonares son pequeñas, no significativamente pequeñas, pero tienden a la hipoplasia y son simétricas, suelen tener un mejor resultado post cirugía de Fontan que los pacientes con asimetría. La cuantificación de la regurgitación de las válvulas atrioventriculares, si bien se puede hacer de manera directa mediante las secuencias de contraste de fase, es mejor calcularlas mediante una resta del volumen latido del ventrículo al que estamos refiriendo, menos el gasto cardíaco a través de su válvula sigmoidea. Entonces, esta resta nos representa la cantidad de sangre que se está escapando por esa insuficiencia y de esta manera podemos graduar la insuficiencia de manera más confiable. Otras consideraciones anatómicas que podemos buscar de manera intencionada es la evaluación del arco aórtico para saber si hay alguna aortopatía asociada y también nos va a permitir ver, bueno, esta es una secuencia de cine en Candy Cane y esta es una secuencia de angioresonancia en la que podemos ver también una ácidos muy prominente que va a actuar como vaso de descompresión y que, bueno, en algún momento será necesario realizar algún tratamiento. En cuanto a la definición de la anatomía linfática, bueno, esta anatomía linfática fue recientemente publicada por el doctor David Vico en junio de 2019 y mediante una secuencia de T2 sin medio de contraste definió que 4 tipos de anatomía linfática. El tipo 1 y el tipo 2, que son una anatomía linfática normal a discretamente prominente, no tenían diferencia en la evolución y el resultado postquirúrgico después de la cirugía de Fontan. Y al contrario, los pacientes que tenían anatomía tipo 4 tuvieron un mayor riesgo de falla aguda del Fontan y resultados adversos. Estas son imágenes de pacientes adquiridos aquí en el hospital. El primero es una anatomía linfática de tipo 1 en un paciente con Glenn y el segundo es una anatomía linfática tipo 2. Entonces, en la anatomía linfática tipo 1, realmente lo más normal sería visualizar únicamente el conducto torácico y tal vez aquí un poquito de hiperintensidad en los ápices de los pulmones. Y en el tipo 2, pues ya vemos como hay un poco de mayor prominencia, pero todo está limitada al mediastino y a los ápices del pulmón. Sería un tipo anatómico tipo 2. La cuantificación del flujo de colaterales también es posible mediante el uso de resonancia magnética con secuencias de contraste de fase dirigidas y resulta de la suma del flujo de todas las venas pulmonares menos la suma de los flujos de las ramas pulmonares y también se puede calcular mediante el flujo aórtico menos la suma del flujo de las venas cavas. Entonces, estos cálculos permiten a su vez cuantificar el flujo de colaterales para saber si es necesaria intervención. Después de la cirugía de Fontan va a ser muy importante definir el volumen del ventrículo, ya que un volumen telediastólico mayor de 125 mililitros por metro cuadrado se asocia a un peor pronóstico y definir también la viabilidad del miocardio, ya que una mayor cantidad de fibrosis miocárdica se asocia con un mayor riesgo de taquicardia ventricular y disfunción, y la permeabilidad del tubo de Fontan, por supuesto, las anastomosis de las cavas y la cuantificación de los flujos para valorar este. También es necesario en este punto evaluar complicaciones extracardíacas, ya sea pulmonares
o hepáticas. Entonces, este es un ejemplo de una secuencia de realce tardío para evaluación de viabilidad miocárdica, en la que podemos ver múltiples focos hiperintensos en un tiempo de aproximadamente 8 minutos después de haber aplicado medio de contraste, algunos foquitos de distribución mesocárdica en parches que indican la presencia de escasa fibrosis miocárdica. Este es otro caso de un paciente que tenía deterioro crónico de la función ventricular y bastante severo, en el cual vemos que el realce es mayormente endocárdico y esto nos indica la posibilidad de fibroelastosis. Son secuencias de angioresonancia magnética en la cual podemos ver la integridad del tubo de Fontana en esta imagen. Vemos cómo el calibre es homogéneo y todo se pinta con el medio de contraste. Identificamos adecuadamente las anastomosis de la vena cava inferior, de la vena cava superior. Y bueno, estas líneas azules representan los planos para la adquisición con las secuencias de contraste de fase que nos van a permitir medir qué tanto flujo está pasando por cada punto y hacer los cálculos correspondientes. En este caso también tenemos una angioresonancia de un paciente post cirugía de Fontana, en el cual podemos ver cómo no existe una adecuada permeabilidad del tubo de Fontana, hay una interrupción de la opacificación del tubo y bueno, pues en este caso el tubo estaba obstruido y tenemos igual, de cualquier manera nos permitía ver adecuadamente las ramas pulmonares y el resto de las anastomosis. Estas son otras imágenes de T2 pesado, en las cuales puedes ver una anatomía linfática tipo 3 en diferentes pacientes después de la cirugía de Fontan. Estos pacientes pues ya tienen otras complicaciones como derrame pleural, líquido libre intraabdominal, diacitis importante, y este paciente hizo varios sitios de derrame loculado. Y bueno, podemos ver cómo el marcaje de los vasos linfáticos ya pasa del mediastino, ya está dentro del parénquima pulmonar y ya se extiende más allá de los ápices pulmonares. Aquí vemos cómo el conducto torácico y los vasos centrales son muy prominentes y tienen múltiples como formaciones colaterales. Este es otro complicaciones extracardíacas, un paciente con cirugía de Fontana y presencia de hepatomegalia y también tiene cambios por hepatopatía crónica. Vean como este lóbulo hepático derecho es de mucho menor tamaño que el lóbulo hepático izquierdo y además de esto tiene estas imágenes que son nódulos hipervasculares en el parénquima que resultaron sitios de hiperplasia nodular focal, que también son frecuentes en los pacientes que tienen una hepatopatía congestiva de larga evolución. Bueno, ya para terminar, nada más quería mostrarles algunas otras aplicaciones de la resonancia magnética cardíaca que por el momento desafortunadamente no tenemos disponibles en este hospital. Los tuvimos, pero ahora no. Y bueno, que es la aplicación del flujo 4D, que es esta misma secuencia de contraste de fase aplicada en forma volumétrica y que además de la imagen tan florida que tiene, la otra ventaja que tiene es que puede ser, más bien la obtención de información puede ser realizada en el postproceso. Es decir, a diferencia de la secuencia de contraste de fase en la que tú tienes que planear en qué sitio quieres medir el flujo, en esta secuencia de flujo 4D puedes escoger cualquier punto de la imagen para cuantificar un flujo una vez que ya se adquirió. Y además de la cuantificación de flujo, permite visualizar la dirección que toma cada spin que está dentro de un eritrocito y por lo tanto podemos identificar las alteraciones en el flujo que dependen de las malformaciones vasculares. Bueno,
Y nada más para que no lo olviden, las secuencias de realce tardío son una de las secuencias que le confiere que tiene mayor valor en la resonancia magnética cardíaca, ¿no? Es una secuencia que nos va a permitir la caracterización tisular, identificar diferentes tipos de patología más allá de la presencia de mera fibrosis, ya que los patrones en los que nosotros identificamos esta fibrosis como sitios de acumulación de gadolinio nos pueden hablar de diferentes tipos de patología. Entonces, en conclusión, las secuencias morfológicas básicas para resonancia magnética cardíaca incluyen secuencias anatómicas y la morfología extracardíaca de las cavidades, válvulas cardíacas y de los grandes vasos. El estudio funcional básico incluye la función ventricular y siempre tenemos que hacer secuencias de contraste de fases si tenemos casos de alteraciones del trayecto de los vasos o de las válvulas. Y la administración de gadolinio se debe reservar únicamente para los casos en los que necesite una angioresonancia magnética o en los estudios en los que requiramos identificar la viabilidad miocárdica o alguna otra que necesitemos realizar la secuencia de realce tardío, ¿no? Entonces, para caracterización tisular únicamente y de manera cuando sea indispensable para la definición de las estructuras vasculares. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. ¿Hay alguna pregunta, comentario? Muchas gracias, doctora. Muy bien, de nada. Perdón por los inconvenientes. No, no se preocupe. ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Sin dudas ni preguntas? Todo bien, doctora, muchas gracias. De acuerdo. Gracias a ustedes. Nos vemos luego. Sí, Cuídense doctora, mucho. gracias. Hasta luego. Bye. Bye.